Las llamadas mañaneras no son el único instrumento de la comunicación del observador, pero sí es central. Tiene sentido porque alrededor de él se despliega otra serie de recursos. La presencia del mismo presidente y sus simpatizantes espontáneos o pagados, eso es otra cosa, en las redes sociodigitales, el uso de los medios públicos como instrumento de propaganda. Y por último, estas conferencias mañaneras fueron el eje de una táctica de comunicación para ocupar espacio en los medios convencionales, los medios más allá de los públicos, los de carácter comercial. Esto creo que se logró solo de manera parcial, pero sin lugar a dudas no hubo medio que pudiera dejar de cubrir de una u otra manera estas conferencias del presidente. El periódico convencional no ha sido del todo desplazado por el digital, pero requiere del digital. No hay medio o publicación o periodista, entre comillas, convencional, es decir, si por tal entendemos los que trabajan en un esquema empresarial y con parámetros profesionales como los que hasta ahora han definido el periodismo, que no requiera hoy de la comunicación digital. En segundo lugar, han surgido nuevos medios que están ubicados exclusivamente en el espacio digital. Un ejemplo de la primera categoría serían cualquier periódico, todo periódico o medio de radiofusión tiene extensiones en lo digital, lo mismo Radio Fórmula que Excelsior, El Heraldo, etc. En segundo lugar, hay medios, yo decía, que son nativos digitales, pero siguen actuando con una estructura profesional y comercial, como ese Animal Político, aunque tiene una forma de financiamiento peculiar, o Reporte Índigo, que aunque tiene una extensión impresa, nace sobre todo como medio digital. Bueno, y en tercer lugar, tenemos un fenómeno complementario que es el surgimiento de, más que de medios, de comunicadores o de ciudadanos que quieren hacer comunicación, que aprovechan la facilidad que ofrecen las redes sociodigitales y con muy variados niveles de éxito, porque hay de todo en ese terreno, se han convertido también en personajes de la comunicación política contemporánea. En este caso, de México, me refiero a los youtubers, no sé si son reporteros o periodistas, son ciudadanos que hacen comunicación, en todo caso, que algunos de los cuales han destacado por su cobertura de asuntos políticos y muchos de los cuales recalaron en las conferencias mañaneras. Estamos asistiendo, es el contexto de todo esto, a una creciente pérdida de influencia de los medios convencionales que no han desaparecido, que siguen siendo importantes. Televisa aún tiene millones de personas de audiencias, pero que ya no acaparan como antaño, como hace 20, un poquito más de años, el espacio público. Y hoy tenemos un escenario muy, muy variado, no solo en la información. Estos medios han perdido peso en la vida pública porque no son los únicos que informan, pero sobre todo porque no son los únicos que entretienen. Aquí se conjugan dos factores adicionales. Uno es el proceso de digitalización, no en Internet, sino de las frecuencias de radiodifusión, donde antes cabía una, ahora caben 3 o 4, y además, en virtud de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión de hace 11 años, se dieron más concesiones para nuevos canales de televisión. Y en segundo lugar, está el auge de las plataformas digitales, que todos conocen, Netflix, etcétera, etcétera, que le han quitado audiencias a los medios. ¿Cuál es el resultado? Antes Televisa tenía audiencias, a veces hasta de 40 o 50 puntos. Eso significaba que de los televisores encendidos a la misma hora, la mitad o casi lo estaban en un solo canal de Televisa. Hoy es difícil que un programa de Televisa tenga audiencias superiores a un dígito. Tenemos una dispersión en oferta comunicacional y ahí es donde se inserta pues esta variedad de actores en las conferencias mañaneras. Yo estaba leyendo en su libro, fue de lo primero que me llamó la atención, la nómina, aquí está, de reporteros que acuden a las mañaneras. Son casi 100.
Creo que un problema de las mañaneras ha sido esta audiencia o esta presencia multitudinaria de reporteros de muy diversos medios, en donde no está claro con qué criterios el presidente les daba la palabra. A lo mejor esto era una pregunta para más adelante. Y todos pesan igual. No sé si eso esté bien o está mal, es un cambio. ¿Le interesa a la sociedad que en esta comparecencia del presidente tenga la misma presencia el reportero de Reforma, Universal, o de Televisa o Azteca, que el reportero de una cuenta en YouTube que tiene 500 seguidores? No sé. Eso es parte de los temas cuya discusión suscita este ejercicio de comunicación. Yo creo que la especialización de los reporteros es indispensable y cada vez más necesaria. Por supuesto, un buen reportero debe poder saber de todo, no quiero decir que sepa de todo, debe tener capacidad para ponerse al día e indagar. Si lo mandan a entrevistar al embajador de Turquía, lo mismo que si viene a la UNAM a hablar con un científico que investiga las células cancerosas o lo que sea, debe estar actualizado siempre, poder indagar, pero la cobertura cotidiana de una fuente, de un sector, exige de una especialización que no se improvisa, es lo que quiero decir. El presidente López Obrador, por supuesto, que quiso mostrarse como la encarnación de la voluntad de la sociedad, del pueblo, y eso es lo que hacen los dirigentes populistas en todo el mundo, no es ningún secreto. Él dice, el pueblo soy yo, pero también dice, el gobierno soy yo, y también dice, y de aquí sus excesos tan lamentables, el Estado soy yo, sin reconocer la complejidad de la administración pública, en donde hay campos de especialización muy claros, ni del Estado mexicano, que es una colección de instituciones y no solamente un gobierno supremo. ¿Cómo pueden actuar los reporteros en ese escenario donde de pronto hay un asunto ligado a la salud y otro de economía pública? Pues tienen que improvisar y hacer preguntas demasiado generales. Pero al mismo tiempo yo encuentro un problema en la actitud de los reporteros que acudieron a las mañaneras de todos los medios. Y me hago cargo de que esta presión puede resultar injusta. Yo sé que era muy difícil estar ahí desmañanándose, medio de empujones, en un ambiente no siempre amable para todos, especialmente para los reporteros que no se ceñían a la claque que aplaudía el presidente. Es infrecuente que un jefe de Estado se dedique parte de su tiempo a descalificar a medios de comunicación y a sus trabajadores que no le gustan. Pero no solo los odiaba, entre comillas, él, y usted lo sabe mejor que yo, había un contexto desfavorable en medio en un ambiente hostil a aquellos que no hacían preguntas convenientes para el presidente. Bueno, yo deploro que fueran muy pocos y en pocas ocasiones los reporteros profesionales que le hacían preguntas serias al presidente buscando suscitar explicaciones. Lo que quiero decir es, con más periodistas mejor dispuestos a hacer preguntas inteligentes e interesantes, posiblemente la conferencia mañanera hubiera sido otra cosa. Pero el presidente encontró un ambiente complaciente, tanto por la enorme cantidad de periodistas que iban dispuestos a aplaudirle, como por los periodistas profesionales que o se cansaban de levantar la mano y recibir reconvenciones del presidente, o también que recibían instrucciones de los medios a los que representaban para no preguntar, o para no hacer preguntas difíciles, para no incomodar al presidente. Bueno, tiene trascendencia porque tenemos la responsabilidad de examinar cómo funciona la comunicación, qué impulsos tiene, cómo se organiza, en fin, por supuesto interesa. Hay muchísimas tesis que ya se han hecho o se están haciendo en nuestras escuelas de comunicación acerca de la conferencia del presidente López Obrador. Por supuesto que es interesante y hay colegas que trabajan desde hace unos años de manera frecuente sobre este tema. Yo he escrito unas cuantas cosas,
pero colegas como Javier Steinu seguramente han visto sus trabajos. Sigue, insiste, publica libros enormes, porque hay mucho más que decir, porque han ocurrido más novedades en este asunto. Me sirve mucho la definición del observador como presidente populista, porque hay una literatura abundante sobre esto en el mundo y cada vez más. Y sobre todo en los años recientes, los gobernantes populistas se han singularizado por querer acaparar el espacio público, por utilizar recursos públicos en su beneficio personal para comunicar, por construir un discurso de animosidad que considera enemigos a aquellos que no se les subordinan, comenzando por los medios de comunicación que difunden versiones que no le gustan. Y la comunicación populista se distingue por un intento para centralizar el discurso, por un discurso fundamentalmente maniqueo, hay buenos y malos, aplausos y vituperios, etcétera, etcétera, por un discurso conceptualmente hueco, que no explica las cosas, que no termina por responder con detalle. López Obrador es un hombre de pocas frases, no sé cuántas, 100, 200, que repite, y nos pasamos años escuchando versiones de las mismas obsesiones en todos los temas. Raúl Trejo del Arbre es un destacado académico, sociólogo y especialista en comunicación mexicano. Nacido en 1952, es reconocido por sus investigaciones en medios de comunicación, sociedad digital, movimientos sociales y cultura política. Entre sus principales contribuciones y roles se destacan su afiliación académica. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde ha impartido clases y dirigido proyectos sobre comunicación y sociedad. Sus temas de investigación son: impacto de Internet y las tecnologías digitales en la sociedad, medios de comunicación tradicionales y su relación con el poder, movimientos sociales y su expresión en el espacio público, como el zapatismo, regulación de telecomunicaciones y democratización de los medios en México. Ha escrito numerosos libros y artículos, entre los que destacan La sociedad de la información, mitos, realidades y desafíos, 2001. Mirando en claro, televisión y comunicación en México, 2000. Con la mira en el medio, prensa y poder en México, 1985, por mencionar algunos. Actualmente participa y colabora como analista en medios mexicanos de prensa, radio, televisión, y ha sido crítico de la concentración mediática en el país. También ha asesorado en políticas públicas relacionadas con comunicación y tecnologías. Su trabajo ha sido referente en estudios de comunicación en América Latina, combinando enfoques sociológicos con análisis de medios y tecnología. Trejo del Arbre es una figura clave para entender la evolución de los medios y su impacto en la democracia y la cultura en México, así como los desafíos de la era digital.